Es una canción que me encantaba. Escuché mucho estos discos y entonces, viste, cuando escuchás una canción que no es la que suena en la radio. Para mí es hermoso eso. O sea, siempre me gustó eso. Que es lo que pasa cuando vas a ver una banda muy grande, banda de estadio, que todo el mundo conoce todos los temas, y de repente tocan una que la conoces vos y todo el mundo no. Decís como, che, esta no la conoce todo el mundo. Con esta llenamos el Luna Park, no llenamos River. Me pasa con Coldplay, que era muy fan de los 2 primeros discos. 3, pero no son los que toca. Sí, lo toca, pero ya en otro contexto. Y es otro plan. Porque crecieron mucho. Generalmente una banda no tiene todo, va creciendo. ¿Qué tan resentido sos con el crecimiento de las bandas? No, me gusta, pero a mí me gustan los primeros. Vos sos resentido en general. Vos sos resentido con cosas chiquitas. Sí. Como esa, por ejemplo. Sí, con las cosas importantes no. No, le pasa eso. Bueno, presentámela. vamos a presentar. Sí. Presentámela. Presentámela, que la presente a ella en este momento o te la presento a vos. No, presentámela a mí. Esta okay. mía tuya. Flor, Eve, Flor. Hola, ya nos saludamos. Ya nos saludamos. Ahí está. Florencia Plomer, Pupina. ¿Pupina te dicen todos? Sí, Pupi. Pupi, listo. Profesora, divulgadora, feminista, investigadora, licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Uy, odias a los porteños que hacemos en Córdoba. No, pero no soy licenciada, soy profe. Bien, perfecto. Él te preguntaba porque estaba haciendo el cordobés. Están todos despedidos, todos. Todos despedidos. Acabas de dejar 3 familias en la calle. Mira, te felicito. Termino como granizo, como la chica de granizo, pobre. Y licencio este año, así que de última no está. Estoy 2 pasos adelante de ustedes. ¿Qué piensa? ¿Que le va a ir mal? Es que le tenés fe. No. Va a ser licenciada en instantes. Es encargada de la FMM Herides de Filo News, que está muy bueno, que es algo así como utilizar los memes también para enseñar un poco de historia, y por eso la invitamos. Bueno, buen día. ¿Cuánto pergamino que hay? ¿No? Mucho. Sí, ¿no? Que parece mucho, pero en realidad creo que no es tanto en la práctica. ¿Dónde nació Pupi? En Córdoba. ¿Córdoba qué? Pero Córdoba... Córdoba capital, sí. Córdoba capital. Barrio Chato, Carreras, cerca del estadio. Un clásico, olímpico. cerca del estadio. Bien. ¿Y vive acá? No, vivo en Córdoba. Sí, en Córdoba. Pero ¿No viajo. quiere vivir acá, que está buenísimo? Es muy caro. Hay mucho lugar, está bárbaro, mucho verde. Sí, muy caro. Es muy caro, pero se gana muy bien. Tampoco. Es todo sarcástico. Habrá que ver. Pero no, es muy caro Buenos Aires. Está bien, si no vendría. ¿Y Córdoba no? No sé, no, por lo menos los alquileres la mitad. Mirá. Porque siempre está esa cuestión de que el transporte es más caro, que la energía es más cara. Recién me viene en colectivo y no puedo creer lo que sale el colectivo. Es muy barato. Por eso te digo, sí, el transporte y los servicios en Córdoba son más caros. Sí, súper. ¿Cuánto te salió acá y cuánto sale en Córdoba? Yo en Córdoba ando en auto, así que creo que salió 85 o 90. Y acá creo que salió 20. Te estás preguntando por qué no vino en auto. 25. Auto en Córdoba, ¿por qué no viniste en auto? Más o menos, alrededor depende Claro, del en trayectoria. Córdoba entre 85 y 90 está. Bueno, fuiste oradora, diste una charla TED en Córdoba, ¿no? Además tenés podcast en Spotify, trabajé en Filo News, un montón de cosas. Lo primero que te voy a preguntar es, ya que sos profe, ¿hay algo que cambió un poco o no sé si cambió en los establecimientos educativos, pero las redes sociales, la tecnología, debería cambiar un montón la forma de enseñar? Y a veces siento que quedamos en el siglo pasado, quedamos con los libros estudiando, más allá del contenido que está en discusión, si Roca, buenísimo, leímos 10 calles, un hijo de puta mató a media Patagonia, bueno, más allá del contenido, hay un tema de las formas que realmente, hoy, ¿quién lee y estudia leyendo? Obviamente es la forma que hay que hacerlo, pero es muy difícil negar lo que hay. Y creo que vos entendiste un poco eso, pero no, en los planes oficiales no ocurre eso, ¿no? No se ayornó. Y yo creo que la pandemia un poco ayudó a que se usen más los medios digitales. Los celulares están en las escuelas, no se pueden negar. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes casi no trabajamos con materiales impresos. Es todo con la compu o con el celu. Ah, mira. Claro. Y en la pandemia medio que ya se institucionalizó eso, que ya se dio por sentado que los chicos van a leer del celular. No van a leer, no van a fotocopiar. Ah, ¿sí? Yo no sé cómo hacen. Aunque sea el mismo contenido. O sea, hay Sí. como rechazo al papel, digamos. Claro, no, y aparte, tipo, ¿para qué lo voy a imprimir? Si lo tengo en el celu, después los ves que están así, haciendo Claro. zoom. Y la Va a ser una batería, generación la batería. de miopes. Fuerte. Súper, sí, súper. Pero bueno, están los medios digitales ya, inclusive están como exigidos por la ley provincial, por lo menos en Córdoba, incorporar TICs, como le llaman. ¿Y qué pasa con los pibes que no tienen conectividad?
Ese es el problema. Porque una cosa es, o sea, sí, qué sé yo, el smartphone, no sé si todo el mundo tiene, no sé si todo el mundo tiene conexión a internet, no sé si todo el mundo tiene computadora. De hecho, Nico, en pandemia, ¿te acordás que quedó muy expuesto? Claro. Ahí, no sé, era por Zoom las clases cuando no se podía salir y había familias que tenían un celular, En la familia. WhatsApp para todos. 5 pibes que tenían que ir a la Un clase. celular, Claro. imposible. Entonces quedó muy, no sé, en Córdoba, acá quedó muy expuesto Y, no, en Córdoba en la también. provincia de Buenos Aires. Pero la mayoría de las escuelas en Córdoba, digo la mayoría porque no ocurren todas, tienen wifi precario, pero hay wifi y bueno, y te las vas ingeniando. Yo trabajo en una zona vulnerabilizada y es como, bueno, compartan el celu, les traigo yo la compu que tengo de Conectar Igualdad porque ahora no hay, y te las vas ingeniando, pero el papel ya no existe más. Inclusive ellos ya no escriben casi. Y el tema de la forma de, o sea, más allá de que es el mismo texto en el papel o en el celu, la forma de los textos, esta cosa como la estructura clásica de los textos de historia, digo, para hablar de historia específicamente, que es lo tuyo. Solemnes. Claro, como cierta cosa de la forma en la que está redactado, como una cosa más de asociar la escritura académica a la inteligencia, digamos. ¿Eso también se desarma a nivel planes educativos o eso depende de cada docente? Depende de cada docente. Yo soy partidaria de que para democratizar el conocimiento tiene que estar en un lenguaje que entiendas. Yo mis apuntes los hago como hablo. Después, obviamente, vas como exigiendo ahí como cuestiones como más complejas, pero mis apuntes los tiene que poder entender un chico de 13 años. Y si te pones a hacerte el hablar con palabras difíciles, no te va a entender. Y si no entiende, no va a estudiar. Y si no, bueno. Claro. Y no solo hablarlo con un lenguaje que lo pueda entender un chico de 13 años, sino también me parece particular esto de enseñar con memes, es buscar la manera de captar la atención y de contárselo de una manera que por ahí a los chicos de hoy les llegue. Porque si no hay mucha queja, me ha pasado de escuchar que los chicos no prestan atención, están todo el día con el celular. Bueno, ¿de qué manera también ser creativo y el docente está en los lugares que habita el estudiante? Sí, no, los memes fueron mi descubrimiento de la vida directamente. Me cambió la forma de dar clases. Por ahí no tanto hacerlo yo, sino porque uno se va atrasando, obviamente, porque hay una brecha generacional, sino pedirles a ellos que por ahí me expliquen cosas a través de memes, o ni siquiera memes. No sé, tengo un alumno que dibuja increíble y lee mangas, entonces le dije, bueno, hacemos un manga. Estamos viendo el Antiguo Egipto, hacemos un manga del Antiguo Egipto, y está el pibe sacado dibujando, y bueno, por detrás obviamente tiene que haber lecturas y precisión. El cruce de los Andes, el manga, me encanta, me muero. Pero es clave eso, está buenísimo eso. Es como, no sé, por ejemplo, recién se me ocurría hablando, viste que pensé también, muchos directores técnicos de fútbol no le llegan a los chicos porque, claro, por ahí están grandes y no le interesa. Y los pibes con el fútbol tienen 18, 19 años. Entonces yo, por ejemplo, si fuera, no sé, soy Coco Basile, agarro y le mando mensaje directo con un videito explicando mensaje directo a todos los pibes por Instagram, pero mensaje directo a cada uno, che, esto es lo que quiero que haga. Pum. Tenés que ingeniártela, tenés que adaptarte para captar tu atención. Y yo creo Igual es agotador también. Pensá que una cosa es si sos joven, como Pupi, tío, y otra cosa es si vos sos una persona que lleva en la docencia 30 años enseñando. Claro. Digo, hay un punto en el que también te debes hinchar la bola. Bueno, si llevas 30 años, Porque los seguramente pibes que también son sí. difíciles, digo. Seguramente que sí, pero las Desafío, nuevas claro. generaciones, yo lo que digo es que hay algo, para mí es de acá en adelante, porque seguimos con el siglo pasado enseñando, Sí. entonces vos, primero que en la formación de los maestros y profesores ya podés meter ahí en la formación, entonces de acá a futuro ya van a estar formados, no es que tenés 60 años enseñando y te obligan ahora a meter Instagram, ¿ves? Formar a los docentes para eso. Sí, igual está bueno el contraste también. Está bueno que tengan un profe que les enseñe como de manera más didáctica, creativa, y un profe que les enseñe clásico. Está bueno que tengan Claro. Pero el clásico les como la entra. variedad. Les entra a todos. No sé si les entra a todos, pero me parece que está bien que tengan variedad en docentes, aunque sea en alguna materia que lean un texto que les implique Claro. el trabajo de comprender, la exigencia de buscar palabras y eso, aunque sea en una materia, como para que haya una... Y tengo una pregunta, en los últimos años también hubo mucho debate en torno a la grieta y la lectura de la historia, los distintos relatos, la forma que cada sector de la grieta eligió, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, cómo se reivindica una figura para en realidad... Digo, ¿cómo se traslada esa grieta al aula, considerando que me imagino que los pibes que tenés de alumnos deben venir de casas en las que se dicen cosas también? Es como, o sea, cada uno debe representar un sector político, digo, también. Por supuesto. Viste, el pibe repite mucho lo que se dice en la casa. Digo. Ahí también está bueno que tengan diversidad de opiniones, que tengan docentes que estén como en todos los espacios. Pero bueno, en mi caso, que es una ciencia social, somos seres políticos y la historia está atravesada por la política. Entonces, yo cuando se ponen muy insistentes es tipo, bueno, esto es mi interpretación, con Claro. mi subjetividad, de donde yo estoy parada, después capaz que hablen con alguien más y está parada en otro lado.
Pero es re Capaz que le contás esto a tu difícil. papá y a tu mamá a la noche. Es re difícil porque son temas muy pasionales, entonces les cuesta entender, como racionalizar, así como, bueno, ok. Claro. Es el lugar donde se para el profe, tipo por ahí se sacan y como, no, porque... Bueno, Y pero vos también sos- está, sí. perdón, pero también está bueno que debatan y que tengan su propia forma de Claro. pensar y eso, que no sea, che, la profe piensa esto, pero yo pienso lo otro, si te da argumentos y vos le podés discutir. Sí, que haya diversidad, digamos. Sí. Eso, te iba a decir, vos en las redes haces como una revisión histórica un poco más inclusiva y te quería preguntar si enseñás así también, digo, como también el rol de la mujer en la historia, porque lo que yo recuerdo es tipo, no hay una mujer en la historia que me contaron. Esposa de San Martín. Claro, Claro, la hija de, la hija de, la esposa esposa de. Medio escalada, claro, Y, quedó, y es eso un es hombre. muy sesgada, la visión No, es histórica que Sarmiento. nos dieron. ¿Cómo es? ¿Vos en el colegio lo das? Porque me imagino que no todos lo dan así. No, y además, como si ya todos estudiaron así, ¿cómo sacarlo? Tenés que investigar. Porque Claro, la verdad, hay- los datos que te dan son todos de hombres. Sí, Vos sí. tenés que ir a investigar de mujeres, bueno, como Felipe Piña, como un montón de libros que... No, Felipe Piña es varón. Sí. Bueno, acá hablan de Juana no, Zurduy. pero- Tiene varios libros de mujeres Sí, en sí, sí, historia. Sí, igual hay que ir como al nivel superior de libros, a los libros como, digo, yo también hago divulgación, pero las fuentes esas se encuentran en las producciones académicas, que lamentablemente se mueven solo en circuitos académicos esas producciones, pero bueno, hay que buscar ahí como la fuente de las mujeres, porque sí, vos cualquier libro de divulgación no tiene como data de mujeres. Pero lo de el aula es la ESI, digamos. La ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, establece también que en las materias de ciencias sociales hay que enseñar perspectiva de género. Yo lo hago y es lo que hay que hacer. Obviamente no todos los profes lo hacen, capaz por desinterés o porque no saben. O Porque no tienen saben ganas. también, ¿no? Porque sí. hay poca información. Porque la perspectiva de género no es algo que decís, dale, lo voy a enseñar, lo tengo clarísimo. Tenés que ¿Hay formación? entender, ¿Hay formación para formarte docentes en perspectiva de género? y explicarlo. ¿Quién la da? Hay, bueno... Chabones. Sí, chabones. Pero bueno, ahí es todo un debate de que, esto lo digo como docente, los cursos de formación docente hay que pagarlos. Entonces, los espacios para Pero ¿cómo va a haber formarte que pagar la formación son docente? pagos. Bueno, sí. si la juntan con pala, páguenlos. No, hay pero está cursos pésimo gratuitos, eso. pero son tipo 3, 4, pero si querés hacer un curso de formación docente son pagos, entonces es el círculo. Encima que te pagan Y te pagan como el orto, pésimo, tenés que tenés que pagar. juntar al colegio, entonces voy a invertir yo mi plata para no, que me lo Eso paguen. es una Claro, y locura. ese ya es como... Es medio como los delicioso. policías comprando los chalecos de fuerza. Ahora no había claro. me acuerdo que en el colegio en un momento había capaz 2 días que no ibas a clase porque eran jornadas De taller. Capacitación. Doce- Pero no capacitación son docente. capacitaciones, suelen ser jornadas como internas de, bueno, a ver qué pasa en la escuela, como que no son espacios de formación, sino son talleres para, Puestas en común, balances. sí, o qué sé yo, o comentar casos específicos o planes de mejora en la escuela, pero no son espacios de formación. Claro. Estaba viendo ahí, bueno, toca el bajo en una banda, tenías pinta de bajista full, tiene pinta Re. de bajista, Sí, si tiene te pinta de imaginás, era bajista. Yo no tuve Re. profes tatuadas, profes bajistas, ¿no? No, no existían los tatuajes, en tu época era. Claro. Sí. En mi época. ¿Sí? No te hagas. ¿Y vos, Tom? vos no. Hay algo que haces que es horrible, que ¿Qué? yo siempre voy a ser más grande que vos, pero eso Sí. no te va a hacer eternamente joven. No, pero Es muy siempre más disti- joven que vos. No, pero es distinto. Sí, Por eso supuesto es que claro. sí, pero eso es lo que a vos te deja siempre más tranquila. viejo que Evelyn. Y ahora entiendo tu supuesto. apertura de la miseria de que no logre tal cosa. Porque vos te sentís bien haciendo que yo soy viejo. Sí. Pero eso no te va a hacer joven. Chicos, son pensalo. invitados, por favor, no No, pero peleen es la importante, cosa. me gusta porque en la historia pasa eso. A mí me Pensalo, pasa con mis hiciste mucho. alumnos. Claro. Me pasa con mis Yo Siempre también vas a ser más vieja que ellos. Yo también tengo gente más grande que yo. Por eso lo contraté a Ronnie. Pero eso no me va a hacer más joven. No está bien, porque no quería ser más grande. Pero no tiene nada que ver. Le quiero preguntar a Pupi si hubo algún profesor o profesora que te inspiró, te marcó para que vos estudies historia. Tipo, ¿qué recuerdo tenés vos a la hora de haber ido al colegio y que te enseñan historia? Sí, tuve buenos profes, tuve una buena profe de historia, pero lo que me inspiró a estudiar historia fue los programas de Piña. Ah, mirá. Yo quería ser profe de algo y cuando vi los programas de Piña fue como, ay, qué divertido esto. Y ahí me metí en la carrera de historia, que nada que ver la carrera de Yo creo que historia. Felipe Piña hizo mucho por la historia y por hacerlo más entretenido y dar otra versión de algo que creíamos que era la historia de, ¿cómo se llamaba? De Félix Luna, la versión de Félix Luna de las cosas y estuvo... Romero, ¿eh? Para mí la hizo muy bien, no sé si fue tan reconocido Felipe como se merecería. También me acuerdo de un programa que hizo con Pergolini que estaba Sí, muy bueno, sí, claro. Sí, es verdad. muy bueno en una tele que ya no tiene esa producción ni en pedo porque es carísimo, ¿cómo se llamaba?
Algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Yo me acuerdo que estudié Hizo muchas cosas. con videos de Felipe antes de que fuera famoso. Él era el profe del Pellegrini y había Los libros, hecho unos videos. Luego circulaban en VHS y yo estuve un montón con esos videos. Pero te pregunto por eso, porque es interesante. La figura de los divulgadores en general en el mundo académico les tienen bronca. Tipo, si preguntás en filosofía por Stanheimer, si preguntás en historia por Piña, siempre como que los miran medio mal en el mundo académico. ¿Por qué es eso? Yo cuando entré a la carrera también lo miraba mal, como, ay, esos libros superficiales, porque Claro, uno en la academia estudia algo muy complejo y después decís, y cualquiera va, se compra un libro re simple y no sabe lo complejo, pero bueno, yo con los años aprendí que es lo que hago. ¿Qué aparte. sabe de Hegel que Claro, lea no, Stanheimer? y es lo que estoy haciendo Claro, ahora. tiene de hecho. Felipe, mirá la cara que tiene, que le pusieron cero preocupado, está como que en la academia le digan eso. Está pensando en tomarse un vino en Mendoza. Claro. Un saludo a Felipe, que además sabe mucho de restaurante. Para mí lo que más sabe es de restaurante, de comida y de vino, bien, sí. Sí, claro. buen dato. Fue columnista de este programa mucho tiempo, Felipe. Sí, sí. Estamos para invitarlo un día, que hace mucho no he invitado. Un buen dato de las comidas. No, pero bueno, ¿Y te pasa eso? ¿Tuviste como ese feedback negativo del lado académico? Y Como que yo- te saca puntos ser un poco yo divulgadora. tengo en la academia, entonces tengo como una legitimidad ahí de que, bueno, yo estoy en el equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, tuve una beca. ¿Qué investigás? ¿Qué investigas? Historia colonial. Son temas súper específicos encima de los que trabajamos, pero siglo XVI. Entonces eso me legitima un poco entre la academia, es decir, como, bueno, vos estás en la academia, pero sí me pasó de colegas que como se sienten tocados que hablo de los temas que Sí, investigan, obviamente simplificando el mensaje para que llegue a más personas y te dicen como, qué vergüenza, uno estudia 5 años un doctorado para que vos vayas y es como, bueno, Y hagas un video de hacé TikTok. vos, comunicalo Hacelo vos, claro, entonces. claro. Tengo dos temas para vos, Pupi. Uno es, ¿Los Simpsons sirve para enseñar historia? Ay, acá van a escuchar mi corazón romperse desde Córdoba. No. ¿Por qué? Porque los chicos no ven los Simpsons. No lo entienden, ¿no? Claro, ya no. Ya no se ve los No los Simpsons. ven. ¿Qué se ve? Y con las plataformas se ve de todo. O sea, ni siquiera hay Claro. algo que vean todos porque cada uno tiene Claro. muy Eso es segmentado. terrible. O sea, antes había 5 canales, Ey, 4 canales, y yo vos que veías soy, lo que había ahí. No te hagas- Claro. Ahora me está haciendo apropiación cultural del viejo, que soy yo. Y te voy a decir algo. Antes había 4 canales. Soy un desterrado, soy un desterrado de todas las ahora generaciones. sí, Soy boludo. demasiado joven para Ahora ser te viejo, querés- demasiado viejo claro, para ser pero me viejo. agarrás mi información y después te querés despegar por viejo, boludo. ¿Venía en mi barco o andate? Y ese siguiente, Me que quedo en antes el- me había, quedo en el bote yo. lo que se veía era, y ahora es verdad que está todo segmentado en Sí. cosas, no Claro, todo. no todos ven Y lo mismo. nosotros no tenemos idea de algo que muchos son fanáticos, ni idea. Antes era, sos fanático de esto, todos lo vimos. Los pibes Todos ven vimos el zorro, los Simpsons, las cosas Claro. masivas. Yo he y ahora quedado como no. una vieja ridícula haciendo un comentario y los Simpsons y que todos me miren como ¿Y qué edad tenés vos? 33. Pará, y Pero no Cristina, sos- ¿Cuál fue tu meme hit? Tú como que vos digas, este fue el mejor relacionado a meme y la historia. No sé porque como los contenidos son como videos, entonces hay como Claro. muchos memes adentro. Pero sí el video que más repercusión tuvo fue el del Día de la Mujer. Ajá, ok. Ese, ¿Cómo fue? ¿Cómo era? y es desmitificando el origen del Día de la Mujer, que no fue sobre la fábrica quemada. ¿No? Ah, sí, es cierto, es cierto. La recompramos esa. Sí, la Es previo. recompramos y ese video tuvo mucha repercusión Y- porque bueno, es un Es ¿Tiene lo que de ver con lo de el Rusia, voto ¿no? en Rusia? Lo de Rusia, es previo. Sí. De hecho, la juntada de las mujeres en la fábrica ese día no era no era en recuerdo de esa fecha en Rusia. No pasó nada en Estados Unidos ese día. ¿Cómo no? El 8 de marzo. No. Es así, en Rusia tenían otro calendario que era el calendario juliano, que es un calendario que, bueno, tiene como menos días que está desfasado con el calendario gregoriano, que es el que usamos todo el mundo. Creo que fue 23 de febrero, juliano, en Rusia, las mujeres rusas en 1917, en el marco de la revolución del 17, lograron el voto femenino, que fue uno de los primeros países en el voto femenino. Eso fue un 23 de febrero. Todavía no era Unión Soviética, ¿no? Era Rusia. No, es el paso en la revolución para la revolución roja. Después, a lo largo de los años, muchas internacionales de mujeres se juntaban y debatían sobre la necesidad de establecer un Día de la Mujer. Entonces dijeron, bueno, pongamos el Día de la Mujer el día que las rusas lograron el voto femenino, que en el calendario gregoriano, que es el nuestro, cae 8 de marzo. La ONU lo estableció 8 de marzo, qué sé yo. Y después no sé en qué momento se empezó, es un efecto Mandela de que era por el incendio de no sé qué, ese incendio nunca ocurrió. Hubo un incendio en Nueva York, en una fábrica de mujeres, todo, pero fue otro día y fue accidental. Claro, el incendio de Chicago es mentira, no existió. No existió. No era en Chicago, era en Nueva York. El de Chicago es el del Día del Trabajador. 25 Ah, de. tenés razón, ahí va. Ahí lo muestra 25 de marzo de 1911 fue ese incendio. Ese que nada incendio, que ver. claro, que nada, que fue un incendio, nada,
horrible, murieron mujeres, pero fue por un desperfecto técnico de algo Claro. de la fábrica, ¿no? Mirá vos lo que es. Pero hay todo un relato construido en torno a que Sí. el dueño de la fábrica había cerrado las puertas Es para un que las efecto mujeres no se Mandela. movilizaran. Es un ¿Posta? efecto- no está documentado en ningún lado, o sea, jodiendo. en ningún lado. Y de hecho, cuando yo dije, bueno, a ver, yo esto lo aprendí en la facu, fui a los libros, fui a los textos y en ningún lado se citaba la fuente de esa información, es como un conocimiento general que Que fue se va, repitiendo. claro, se va haciendo. y ¿Hay más de eso dando vueltas? O sea, ¿hay mucho de eso? ¿Por qué se llama efecto Mandela? Efecto Mandela es cuando todo el mundo piensa que algo es de una forma y en realidad es de otra. Cuando No se me digas que no instala- estuvo preso Mandela. ¿Por qué se llama así? Mandela, porque Mandela era Mandela no blanco, es- en claro, realidad. por eso, ¿Por qué? porque no estuvo preso. ¿Cómo no? ¿Cómo no estuvo preso? Ah, No tiré- estuvo preso, no, para ¿cómo era? No, tiré tipo chiste, no estuvo. No, pero es algo con el nombre del efecto Mandela es algo con la Pará, lo voy a ver. La gente fue a la cárcel a verlo, hay una cárcel ahí. Voy a recurrir a los No estuvo papers preso académicos, si tantos me permiten. años. Voy a Ah. googlearlo. Es algo así el efecto Mirá. Mandela. Yo sé que el efecto Mandela significa cuando todo el mundo cree algo y lo da como cierto, Mirá. como por ejemplo... Lo estoy checando en que el los- Monopoly tiene... en los papers técnicos, permiso. Que el monóculo tiene el cosito, el Monopoly tiene monóculo. Viste que todo el mundo piensa que el muñequito de Monopoly, bueno, no lo tiene. Ah, Eso es ok, un efecto ok, Mandela. ok. Ah, El efecto Mandela sería que la Coca Sarli dice la frase que pretende usted de mí. Claro, o que Darth O- Vader dice, soy tu padre, así literal. ¿No lo dice? No lo dice tal cual. ¿No? ¿Pero qué dice? No I'm your father, ¿no? No dice I'm your dice? father. Es una frase más compleja, digamos, no es esa frase breve. El tócala de nuevo Sam es mentira también, efecto Mandela. Pará, ¿cómo fue? Pará, yo vi Casablanca y lo Tócala de decía. nuevo Sam no. ¿Y qué dice? Dice es otra la frase, pero no Pero es exactamente parecido. esa. La checamos. Sí, es Claro, parecida, bueno, pero no es uno esa. reproduce... Tócala Ah, de nuevo ok. Sam no existe. pará, Look, Claro. I'm your father. Siempre. No es No, Look, sí, I'm your bien, father. ¿Cómo me lo iba a tatuar mañana? Avísame. Avisá. Es una frase más larga, ponele. Sí, nada más que cortamos ese pedacito. Claro, eso es un efecto Mandela. Míralo Dice, nomás. el efecto Mandela recibió su nombre cuando Fiona Broom, lo estoy checando en un paper Sí, académico, Seguro. una autodenominada consultora paranormal, detalló cómo recordaba la muerte del expresidente sudafricano Nelson Mandela en la década de 1980 en prisión, aunque Mandela vivió hasta 2013. Broom podía describir el recuerdo de la cobertura de noticias de su muerte e incluso un discurso de su viuda sobre su muerte. Sin embargo, nada de eso sucedió. Pará, Claro, que se murió en la cárcel, Pero es eso eso. estuvo, ¿eh? Claro, pero que se murió en la cárcel. Habían dicho que se había No, muerto en la ¿cómo se cárcel. murió en la cárcel si fue después, Claro, quedó en ese momento, pensaba Claro, en vos eso. no, momento habrá caíste en el salido, efecto quedó. Mandela. Claro. No, sí, fue presidente y todo lo que ya lo vimos. Bueno, pero está bueno saber el nombre. Bien, está efecto Mandela, Gracias bien. a Martín Fernández Madero que me lo manda también. Muy rápido, escúchame, que es historiador. Sí. Sí, es nuestro productor en las sombras. Pero no cobra, obvio. No, no. Escúchame. Precario. Pupi, te quería preguntar, me gustan otras cosas de lo que es la historia, ¿no? Porque uno estudia la historia. Suponete, si te tiro algo boludo de hoy, no es boludo, pero si Bizarrap consigue 23 millones Sí. de comentarios, y eso es un récord. ¿Te ¿Eso no es comentaste? ¿Eso no es una historia? ¿Eso no hace historia? Eso Sí, es parte- o sea, todo hecho es histórico, depende cómo se lo analice. Digamos, y qué es lo que el historiador pretende analizar. Si un historiador quiere problematizar el alcance de artistas en redes sociales a lo largo de las distintas plataformas, a lo largo del traspaso de... Te estoy inventando una Sí. investigación, ¿no? Que alguien que trabaje con música o con arte diga, bueno, quiero hacer una investigación sobre cómo los artistas fueron ampliando su público a través utilizando las redes sociales en las diferentes coyunturas económicas, ponerle para meterte algo. ¿No tiene que además. pasar tiempo? No hace falta. ¿El tiempo no da como una perspectiva distinta de las cosas? O sea, no... Sí, pero a veces está bueno analizar procesos del presente con mirada histórica, digamos. Pero bueno, sí, eso puede ser... Claro, lo podés utilizar Claro, para, sí, sí, para sí. hablar de historia. ¿no? sí, ¿No? si haces música, no sé, historia de las redes sociales. Sí. Bueno, Y si alguien quisiera hacer como una... Porque yo recuerdo, la verdad que no me acuerdo nada de la historia que me enseñaron en el colegio. Te soy honesta, fue como estudiaba Pasa, para probar y ahora es como que me lavaron el cerebro. Y a veces me gustaría hacer como rever algunas cosas y no sé por dónde empezar. ¿Qué podrías recomendarme para hacer como un repaso, por ejemplo, de la historia argentina de una manera piola? Y yo te o sea, ¿A dónde recurro? hay un debate, hay mucha producción académica, de divulgación, tipo libros. pero le da Felipe Piña. Pero suponiendo Sí, que alguien sí. no va a leer, no ponerse a leer un libro de historia, sino la No, baje por el tipo de consumo de ahora. puedo leer, o sea, pero no sabría a dónde ir, ¿entendés? No quiero ir a Google, hay 800 millones de links, no sé, vos, así como Y que depende qué quieras leer, depende qué periodo. Hay muchos trabajos de divulgación, hay muchos canales de... Por ejemplo, hay un chico que es de acá de Buenos Aires que hace muy buen contenido que se llama Historia para Millennials. Me gusta el que título.
Él está todo el tiempo haciendo contenido, yo no sé cómo hace porque también da clases. Eso en redes. Y después libros, bueno, hay un montón de producción académica, pasa esto, vos vas a una librería y decís, no tengo idea. No, y además, ¿vos qué querés ver? ¿Desde la Revolución de Mayo hasta acá? ¿O querés ver la historia del peronismo? ¿O querés ver la historia de los golpes de Estado? ¿O Claro. ¿Qué es la historia argentina? Yo me acuerdo que para el CBC, que hice muchas materias, pero me acuerdo que... Muchos CBCs también. Sociedad también, pero Sociedad de Estado y iba de la mano de La República Perdida. Me acuerdo de una película, eran dos partes. La parte 1, uy, lo que me costaba, porque Irigoyen y todo me quedaba muy lejos, no sé qué, pero la parte 2... que se acercaba, De Perón para acá. terminaba con el golpe de Estado. Estaba muy bueno entenderlo bien, me acuerdo, esto fue hace muchos años. Y creo que hay una parte que, o sea, es mucho más difícil que Pupi o cualquier profesor o profesora de historia te hagan entretenido lo de San Martín, todo, que es una cosa que ya es como mítica, ¿entendés? Ya sabe que cruzó los Andes, pero... Felipe Piño que logró ver es como, che, cómo cruzó los Andes, sí, no, un poco más llevadero, pero la parte del peronismo para acá está buenísimo para entender hoy. La parte, si vos no entendés bien la dictadura militar, tampoco hay una parte que me parece re importante. El otro también, pero nos queda más lejos. Claro. También tiene que ver con la libertad o la independencia o lo que igual era también la tiene patria, que ¿no? ver de lo que llamamos Argentina, porque viste, y esto es como una crítica que tenemos que hacer al sistema educativo. Que llamamos historia argentina desde la revolución hacia adelante y todo el periodo colonial lo dejamos de lado y también es parte de la formación de una sociedad. Hasta que nos independizamos. Y no hay algo también Claro. como en... yo lo que siento que puede haberme faltado capaz estudiando historia en el colegio es el vínculo con la actualidad, digo. O sea, ¿en qué influyó esta cagada que se mandó uno en el 1700 Está bueno eso. en llegar hasta acá? Digo, ¿trazar esos vínculos no ayuda tipo, a eso? Sí, obvio, y es re necesario, pero bueno, es difícil también, sobre todo por ahí con los más pequeñitos, Claro. que es como, no ven los vínculos, pero es súper necesario porque bueno, para eso también estudiamos historia, para construir identidad, para conocer el presente. Vos hablás, por ejemplo, del pacto, me acuerdo de esto, Roca Runcia. Eso es clave, porque fue la primera vez que entregamos todo. De la repartición de la tierra, cómo es que Exacto, llegamos todo. a que hay 5 o 6 apellidos que son dueños de la mitad Sí, del sí, país. la Digo, es conquista como... del En la Cierto, Patagonia y claro. a quién sacaron, y entonces uno ve. Pero es que es muy importante entenderlo, porque si no vos solamente estás sesgado y ves, che, estos mapuches que quieren llevarse, bueno, también quizá alguien los sacó No, de su pero incluso- lugar y tenés que ir Tal vez vivían viendo- en un territorio donde no existía Exacto. Argentina y Chile. Entonces Exacto. no hay un límite que los pase. Pero está bueno, todo me parece que No, está y bueno también entenderlo. salir, tipo, porque sí, está bien, qué sé yo, Roca mató a los indios, sí, está bien, lo podemos decir, pero hay un montón de otras cosas También que es pasaron simplificar. en ese proceso. Sí, sí. Digo, que es como... Y sociedades que todavía existen aparte. Estamos hablando con Florencia Pupina Plomer, profesora, divulgadora, acá charlando un poco con nosotros, tatuada, que es Bajista. raro, porque no es bajista, no es, tu profesora de historia no era bajista y tatuada. Pero te quiero preguntar algo, Pupi, muy importante. Para vos, la persona más importante de la historia argentina. Vamos a empezar a meterte en problemas, porque si no estás muy cómoda con un café, tranquilo que Sí, no que lo no, debe tomaste. estar helado.